pararemos en tu amor, somos libres, jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver y renuevas mis fuerzas. Bueno, sinceramente, muchos nervios de estar acá, parado en el púlpito otra vez predicando después de no sé cuánto tiempo. Sinceramente sí, dan muchos nervios este lugar. ¿Cuántos de acá han estado por lo menos una vez en una boda sacerdotal? Viene el pastor que casa a la pareja y los bendice. En el nombre del Señor los bendice. Que su matrimonio sea próspero en el Señor, que su generación sean todos seguidores de Cristo. Y yo muchas veces, demasiadas veces, me pregunté por qué en las bodas, sí o sí, tiene que haber una alfombra roja. Yo no lo entendía. Pero antes de llegar a eso, me gustaría que abran sus Biblias allí en el libro de los Romanos. Esto es porque lo que voy a mencionar después puede decir, no, pero eso era para el pueblo de Israel. Nosotros somos cristianos, nosotros somos los gentiles. Aquel que haya encontrado Romanos 11, 17, al que lo haya encontrado responda con un amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra y dice así: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. ¿Qué estaba diciendo Pablo a los romanos? Cabe aclarar que... Pueden sentarse, tranqui. Parado como buenos soldaditos de Cristo. Hay que aclarar que el libro de los Romanos fue escrito en un contexto en el que Pablo le escribió a los romanos, pueblo gentil, el cual era opresor del pueblo judío, lo cual era, ¿cómo decirlo? Podría ser un poco irónico para aquellos judíos decir, los romanos también merecen la gracia de Dios, porque ellos son injerto del pueblo de Israel. Porque ellos habían aceptado a Cristo. Por medio de Cristo Jesús, nosotros fuimos injertados en el árbol de Israel, en el árbol en el que, ¿cómo explicarlo? En el árbol que Dios había plantado una vez y creció una gran nación, la cual la llamó Israel. En ese arbolito, muy bonito, en el que salían aceitunas, injertó una rama. Esa rama fue injertada por el jardinero que, el jardinero fue, la injertó, la cuidó, la amó todo. Y le dice, ustedes también merecen de mi gracia, porque ustedes también son parte de mí. Ustedes pueden ser romanos, ustedes pueden ser argentinos, ustedes pueden ser musulmanes, no me importa, ustedes son parte de mí. Así como Israel es parte de mí, yo a ustedes los injerto en mi nación. Y ahora me gustaría explicar el por qué digo esto. Bueno, yo mencioné que el mensaje que iba a dar se podía interpretar que era nomás para los judíos. En el libro de Génesis 15, 6 al 12, y dice que Dios hizo un pacto con Abraham en el que le decía, esta tierra será tuya, se lo daré a tus descendientes, esta tierra en el que habita el cananeo, el jebuseo, el jabuseo, toda esta tierra será tuya. ¿Qué pasa? Que en el hebreo original, por lo que yo pude investigar, cuando dice Jehová hizo un pacto con Abraham, en realidad la palabra original es karadberit, que sería cortó un pacto. Lo cual tiene sentido, si lo pensamos bien, porque si leemos el contexto que está más abajo, Dios le pide a Abraham que elija de 3 años, que elija una cabra, que elija tórtolas, que elijan palomas, las parta en medio y haga una fila. Así como esta fila que está acá,
Alrededor, o enfrente, a los costados, tenía que estar esos animales que estaban partidos al medio. Imagínate la sangre que debía haber en el medio y en los costados. Y a eso se refiere el Señor con cortar un pacto. Lo cual me hace acordar mucho, sinceramente, al sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué le pidió específicamente corderos ahí, a la orilla? ¿Por qué le pidió vacas? Bueno, en Israel, cuando estaba el tiempo de la ley, se practicaba mucho los sacrificios, y parte de esos sacrificios eran los corderos, las cabras, los becerros, pero todos tenían que ser perfectos, sí o sí perfecto. Aquel que fuera imperfecto, Dios no recibía ese sacrificio para perdonar su pecado. Pero ¿qué pasó? Bueno, dice la palabra que Abraham hizo tal cual como Dios le dijo, y Abraham estaba caminando por el medio del pasillo. Un pasillo, yo me imagino rojo, un olor a sangre tremendo, rojo de tanta sangre que se había derramado. Y también dice que venían las aves rapaces y querían comer, mas Abraham las ahuyentaba. A lo que quiero llegar es que cuando Abraham caminaba por el pasillo de animales cortados al medio, en el hebreo dice que él recitaba las promesas que Dios le había hecho. Así, por ejemplo, Dios le dice a Abraham en el 7 y el 8, dice: yo soy Jehová quien te sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, para darte de heredad esta tierra. Ok, Abraham hizo tal cual como Dios le dijo, estaba caminando y estaba pensando, estaba recitando: Él es Jehová, el que me sacó de Ur de los Caldeos, el que me va a dar por heredar esta tierra. Pero ¿qué pasa? También dice que Abraham cayó la noche, o sea, se estaba oscureciendo y se quedó dormido. Literalmente dice, se quedó dormido, sobrecogió el sueño a Abraham. Y que dice, el cielo le dice: más la caída del sol sobrecogió a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: te por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Bueno, ahí pasa todo el tema de la liberación de Egipto, los 430. También dice lo mismo: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que el puesto al sol y ya oscureció, se veía que pasaba de entre los animales divididos como una antorcha de fuego. Abajo dice: aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Jehová cortó un pacto con Abraham. Y yo me pongo a pensar, porque también dice que era una antorcha de fuego, pero también era un horno humeante. O sea que iluminaba ese camino en la noche. Un camino que yo me imagino sombrío, en plena oscuridad, en pleno desierto, sangre en el medio. Bueno, yo me imagino que ahora, ¿qué es esto? Nunca hice esto porque ahora lo vengo a hacer. Pero el Señor: yo soy la luz que te va a guiar por el medio de la sangre, por el medio. Y cuando Abraham iba recitando eso, me hizo acordar mucho a cuando las parejas, cuando se van a casar, van caminando y el pastor los hace decir los votos matrimoniales. Yo te prometo que te voy a cuidar en tu vejez, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Hay que aguantar a una señora hasta que la muerte los separe. ¿Usted qué opina, pastor? Oh, no. No, él se está por casar, ¿eh? Oh, no. Hasta que la muerte... Abraham iba diciendo eso, pero también en el hebreo original se da a entender que cuando recitaba esos votos estaba diciendo, no textualmente, pero sí lo estaba diciendo, de que si yo llego a romper estos votos que yo estoy haciendo contigo, oh Señor, que a mí me pase precisamente lo mismo que le pasó a estos animales que están partidos al medio. Él estaba caminando y estaba diciendo los votos y se quedó dormido. Cuando despertó, una antorcha, un horno humeante que iba caminando por enfrente de él. Iba caminando al lado de él. ¿Qué quería decir? Básicamente el Señor le dijo a Abraham: cállate, no digas nada. A vos no te va a pasar nada. Si vos, tu generación, tus hijos, llegasen a romper el pacto que yo hago contigo en el día de hoy,
yo mismo me voy a encargar de ser esos animales sacrificados. Yo mismo me voy a encargar de ser esos corderos que vierten la sangre en el pasillo en el que vos estás caminando ahora. Y sinceramente yo cuando me enteré de eso quedé como, aún en cuanto Dios le está prometiendo a Abraham que iba a habitar en Canaán, estaba haciendo clara referencia al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también el Señor, cuando iba caminando, Él también estaba haciendo votos. Él también decía, yo te voy a dar esta tierra. Son promesas. Es lo que le hace el esposo a la esposa cuando se van a casar. Yo te daré esta tierra, te cuidaré, vendrán tus descendientes, serás sepultado en una buena vejez. Bueno, estaba haciendo un voto con Abraham. Estaba haciendo un voto de fidelidad, un voto de amistad, fidelidad, de promesa, de lealtad y de amor para un pacto de matrimonio. En mi investigación en aquellos tiempos, cuando Abraham hizo esto, simbólicamente decía, bueno, si yo y mis hijos hacemos esto, bueno, que nosotros seamos estos animales. Pero el Señor dijo, no, yo no quiero que pase así. No, yo, Jehová Dios, no quiero que ustedes, mi pueblo, el que yo los elegí, los saqué de tierra extraña, sean muertos. Y abran allí en el libro de Isaías 9:6. Le voy a pedir a nuestro pastor que lo pueda leer, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Valiente, Dios admirable, Dios eterno, son todas las cualidades de Dios. Pero también le voy a pedir, por favor, en el libro de Isaías, también en el mismo libro, pero en el capítulo 53, versículo de 3 al 6, esta vez lo voy a leer yo. Dice así: despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Nosotros, nosotros sí, lo hacemos todos los días. Pero Israel había roto el pacto que había hecho con Dios. Había roto el pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Cómo rompió el pacto? Bueno, lo rompió con el becerro de oro, lo rompió con la idolatría, lo rompió con simplemente la tradición. ¿Por qué creen que el Señor estuvo 400 años callado, sin hablarle al pueblo de Israel? Porque ya no hacían las cosas con gratitud, ya no lo hacían para alabarlo, lo hacían como si fuera una tradición. Y eso, poco a poco, yo creo que fue cansando al Señor. Eso poco a poco fue rompiendo el pacto, hasta que un punto el pacto se partió, se rompió esa promesa. Entonces, Dios bajó como hombre, pisó los pies sobre la tierra, y Él mismo se encargó de ser esos corderos. Él mismo se encargó de ser los corderos que iban, cuando Abraham caminaba, esos corderos partidos que derramaban sangre. En el libro de Juan 1:29, el profeta Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando claramente de Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra, cuando dice que nosotros somos injertos del pueblo de Israel, dice que nosotros también rompimos ese pacto. Y como Jesús vino a los judíos, y los judíos más no le aceptaron, nosotros como gentiles agarramos eso. Nosotros como gentiles tuvimos la oportunidad de poder agarrar esa bendición. Yo creo que Jesús, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, quise abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos, mas tú no me dejaste.
Jesús estaba aclarando que él se sentía triste porque Israel, Jerusalén, estaba abarcando todo. Jerusalén no lo aceptaba. Estaba reclamando que mataba profetas que habían roto el pacto. Por eso, cuando nosotros, los cristianos, pudimos atrapar, interceptar esa bendición que iba para Israel, pero quedó flotando en el aire, nosotros la agarramos. Y esa promesa que en un inicio era para Israel, pasó para nosotros. Lo cual nosotros, al ser gentiles, tuvimos la oportunidad de llamarnos iglesia, la cual en la palabra es descrita como la novia de Cristo y el cuerpo de Cristo. Sí, la novia de Cristo y el cuerpo de Cristo. El cuerpo, una sola carne. Somos una sola carne en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros somos una sola carne con Jesús, entonces nosotros estamos comprometidos. Nosotros, como cristianos, estamos casados con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Así que somos uno con Jesús. Uno con Jesús usa la cruz, el Cordero de Dios llamado por Juan. Jesús va a la cruz, ¿sí? Es cortado, destrozado por nosotros, porque pecamos, porque rompimos ese pacto. Israel y la iglesia constantemente rompe ese pacto. Pero Dios fue el que no solamente caminó entre las piezas, Él se volvió las piezas. Me gustaría, por favor, que alguien abra el libro de Cantar de los Cantares, un libro poético, la escritura del Antiguo Testamento. Cantar de los Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Es la iglesia. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está hablando proféticamente de lo que está diciendo Cristo. ¿Quién es esta que sube del desierto? Es la iglesia. Y me encanta este capítulo, el capítulo 3, porque se encarga completamente de exaltar, de alabar a la novia. En un matrimonio hay muchas dificultades. Aún en el noviazgo hay muchas dificultades. Aún así, aunque puedo estar seguro de que muchas veces la hermana Raquel quiere agarrar al hermano Bernie y tirarle un plato en la cabeza, ella lo ama. Por eso se casó con él. Ella duerme todas las noches con él y seguramente va y lo abraza y dice: te amo, Berna. Y el Berna le dice: salí de acá. Pero ella lo ama y él la ama a ella. Y en Cantar de los Cantares 2:8 dice así: la voz de mi amado, he aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Por qué 2:8? He aquí él viene pronto. He aquí él viene saltando sobre los montes de Jerusalén, viene saltando sobre los collados. Y aunque a nosotros nos pueda parecer lejano, en el libro de Mateo 22, del 1 al 12 o al 14, no me acuerdo muy bien, Jesús le está dando una parábola al pueblo de Israel sobre las bodas. Un rey poderoso manda a sus siervos a decir: vayan, inviten a todos los, ¿cómo decirlo?, a todos los poderosos de esta tierra. Invítenlos porque hoy vamos a celebrar una boda y vamos a tener una fiesta. Y bueno, fueron y decían: no, disculpa, no, compré un terreno y tengo que ir a pagarlo. Fueron y decían: no, disculpa, tengo que ir a pagar una deuda del auto y no puedo, disculpa, compré una vaca, no puedo ir, tengo que cuidarla, tengo que ver si está bien, si no fueron un chanta conmigo. Entonces, ¿qué hizo el rey? ¿Sí que no quisieron venir? Bueno, no quieran, no vengan. ¿Saben qué? Afuera. Ustedes, los que fueron a buscar a los principales, vayan a buscar a todo aquel que esté en las orillas de la calle. Yo me imagino que en la parábola el rey fue cuando vinieron todos los pobres, todos los desamparados, todos los que estaban mal. El rey los encargó: vayan, báñense, cámbiense con ropa de lino finísimo. Imagínate, para la nobleza, el lino finísimo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús desde antes estaba diciendo de que él era el esposo, mas Israel no lo aceptaba. ¿No me querés aceptar? Bueno, no me acepté. Vayan a buscar a mi iglesia. Ellos son mis escogidos. ¿Ustedes están esperando un Mesías? No lo van a tener ahora. Ahora estoy con ellos. Ahora mi bendición
Para eso, ¿voy a seguir trabajando con ustedes? Sí, pero hoy estoy con ellos. Ellos son mi pueblo. Ellos me escogieron a mí. Y en Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Amén. Porque el lino está para los santos, guarda, apartados. Sí, nosotros somos apartados para Dios, nosotros somos apartados para cumplir su voluntad. Pero también ser santo no simplemente ser apartado, es consagrarse a sí mismo para el Señor. Es difícil, es muy difícil ser santo, muy difícil lo es. Apocalipsis 19, del 9 al 10, dice tal cual así. Dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que llaman a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postraré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, que soy consiervo tuyo. Consiervo, iguales. Una sola carne, un matrimonio perfecto. ¿Cuántos sinceramente anhelan el regreso de Cristo y estar con Él en una mesa larga, enorme, cenando con nuestro amado? Esta ha sido la palabra de hoy. Espero que la palabra sea de bendición para su vida. Amén.